Bueno, diría que el verbo ser en criollo haitiano va mejor con el verbo ser en español. El verbo ser en criollo haitiano se utiliza para presentarse, o sea, para dar a conocer su nombre y su profesión, hablar de los lazos familiares, de la propiedad y de la nacionalidad. Veamos juntos algunos ejemplos. Vamos a empezar por dar a conocer su nombre. Moi c'est Paola. O, contractando el pronombre personal, c'est Paola. Lo que quiere decir, soy Paola. Dar a conocer su profesión. Ejemplo, usted ingenier. Lo que quiere decir que eres ingeniero, ingeniera. Hablar de los lazos familiares. Ejemplo, Lise petit Pierre. Lo que quiere decir, él es hijo de Pedro, ella es hija de Pedro. Hablar de propiedades. Ejemplo, se cae nu. Lo que quiere decir, es nuestra casa o es la casa de ustedes. Hablar de nacionalidades. Ejemplo, yo soy haitiano. Ellos son haitianos. Ellas son haitianas. Ahora bien, vamos a ver en cuáles casos podemos hacer abstracción del verbo ser. Hacemos abstracción del verbo ser en los casos siguientes. Cuando se trata de una descripción física, de una descripción de la personalidad, del estado físico, del estado emocional, incluyendo una escasez, una necesidad fisiológica. En otras palabras, utilizamos únicamente el pronombre personal más el adjetivo. Ejemplos. Características físicas. Moi, wo. O, wo. Lo que quiere decir, soy alto, soy alta. Cut. La traducción literal sería, eres corto, eres corta. Debido a que en criollo haitiano, cut significa corto, corta. Pero la traducción correcta es, eres pequeño, eres pequeña. En el sentido de bajito, bajita. Estados emocionales. Li fâché. Está enfadado, está enfadada. Li content. Él está contento, ella está contenta. Descripción de la personalidad. Nous méchants. Lo que quiere decir que somos malos, malas. Pero puede querer decir también que ustedes son malos y malas. Estado físico. Yo malade. Están enfermos, enfermas. Igual cuando nos referimos a una escasez, una necesidad fisiológica. Por ejemplo, si en español utilizamos el verbo tener para referirnos al hambre y a la sed, en criollo haitiano no usamos el verbo tener. Entonces vamos a decir, yo grand goût, tienen hambre. Ellos, ellas tienen hambre. Yo soif, ellos, ellas tienen sed. Moi fatigué, estoy cansado, cansada. Igual cuando hablamos de ubicaciones con una simple diferencia que a veces agregamos un adverbio en la oración. Veamos algunos ejemplos. No, la cua. No es el adverbio de lugar. La cua es el lugar en el que estamos. Estoy en el patio. Moi non cuisine. O no cuisine. Estoy en la cocina.
Aquí nos despedimos, mis amores, para esta primera parte del verbo ser en criollo haitiano. ¿Les pareció difícil esta primera parte? Déjenme saber en los comentarios, los voy a estar leyendo. Besos, bye.